Hay obras que simplemente cuentan la historia, y luego hay obras que la marcan para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en una de ellas, Persépolis, una auténtica revolución contada en viñetas. Fijaos en esta frase. Se ha dicho de Persépolis que es una obra maestra en blanco y negro que grita en color. Y la verdad, pocas frases podrían capturar mejor su esencia. Vamos a ver por qué es tan potente. Bueno, pues nuestra historia arranca en Teherán, en 1979. Allí conocemos a Margie, una niña de solo 9 años que tiene un sueño bastante particular. Quiere ser profeta. Lo que no sabe es que sus sueños están a punto de darse de bruces con la historia, con mayúsculas. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera parada. Una niña, una revolución. Vamos a ver cómo la vida de una cría puede chocar de una forma tan brutal con los grandes acontecimientos de su tiempo. Pero claro, para poder entender a Margie, primero hay que entender el mundo que la rodea. Así que vamos a poner un poco de contexto. Hablemos de Irán, el antes y el después, de cómo se pasó de una monarquía a una teocracia en cuestión de meses. Mirad, es que el contraste es brutal. Antes del 79, con el Shah, tenías una especie de modernización forzada. Sí, había minifaldas y música rock, pero también una represión política terrible y una desigualdad social tremenda. Y de repente, llega el ayatolá Jomeini y ¡zas!, el país se convierte en una república islámica. Se impone la ley sharia, el velo pasa a ser obligatorio para las mujeres y se prohíbe casi toda la cultura occidental. El cambio fue radical y sobre todo rapidísimo. Y toda esa sensación de desengaño, de ironía trágica que sintieron muchísimas familias, queda perfectamente resumida en esta frase del padre de Margie. Pasamos de una tiranía a otra, peor. Demoledor. Entonces, ¿cómo se responde a una situación así? Pues de eso va nuestra siguiente sección, Rebelión en blanco y negro. Vamos a explorar cómo, incluso en las peores circunstancias, se puede encontrar la libertad a través del arte y sobre todo de la actitud. Un elemento que se vuelve central en esta nueva realidad es el velo. En Persépolis no es solo una prenda de ropa, para nada. Se convierte en un símbolo, en una imposición del control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres. Es literalmente un campo de batalla político y personal. Y frente a ese control, pues claro, surgen las pequeñas rebeliones. La adolescencia de Margie está llena de estos gestos. Una chupa vaquera con el lema Punk is not dead, unas zapatillas Nike, conseguir cintas de Iron Maiden de contrabando. Cada una de estas cosas era toda una declaración de intenciones, una forma de aferrarse a la normalidad que le estaban quitando. Pero es que lo genial es que la rebelión no está solo en la historia que se cuenta, sino en cómo se cuenta. El propio estilo de Persépolis es un acto de resistencia. Los dibujos son sencillos, casi abstractos, y eso hace que nos identifiquemos con los personajes al instante. Y el uso del blanco y negro puros, sin grises, refleja a la perfección ese mundo de contrastes morales absolutos, tal y como lo ve una niña. Es una herramienta narrativa y política potentísima. Pero claro, toda rebelión personal tiene sus consecuencias, y el mundo exterior sigue su curso. La vida de Margie se va a complicar todavía más, y esto nos lleva a la siguiente etapa: guerra, exilio e identidad. Vamos a ver qué significa crecer con una guerra, la de Irán-Irak, como telón de fondo constante. En medio de esa guerra aparecen símbolos que de verdad te ponen los pelos de punta, como este, la llave del paraíso. Eran literalmente llaves de plástico que el régimen le daba a los niños de las familias más pobres. La promesa era que si morían en el frente como mártires, esa llave les abriría las puertas del cielo. Esto te da una idea del nivel de manipulación que se llegó a alcanzar. Ante un error así, y para intentar protegerla de todo esto, sus padres toman la decisión más dura que se puede tomar, el sacrificio definitivo: enviar a su hija adolescente a vivir completamente sola a Austria. Un acto de amor inmenso, que al mismo tiempo es una herida profundísima. Y claro, este exilio la lanza de cabeza a una crisis de identidad brutal. Este cuadro lo resume a la perfección. En su casa, en Irán, la consideraban demasiado occidental, casi una pecadora, pero de repente en Europa pasa a ser una inmigrante. La asocian con el terrorismo. Es la sensación de no pertenecer a ningún sitio, de estar atrapada entre dos mundos que, de una forma u otra, la rechazan. Y todo este viaje nos lleva a la reflexión final, a la que es la brújula moral de toda la historia: el precio de la libertad y cómo se encuentra en la sabiduría de su abuela. Porque si hay un personaje que es la clave para entender el mensaje de toda la obra, esa es sin duda la abuela. Ella representa la dignidad, las raíces de la cultura persa y, lo más importante de todo, la libertad interior, esa que nadie te puede quitar. Es la que siempre huele a jazmín, que guarda en el sujetador un pequeño detalle poético que lo dice todo sobre ella.
Y es ella, precisamente, la que le da el consejo más importante, el que sostiene toda la filosofía de Persépolis. En la vida te encontrarás a muchos gilipollas. No respondas a su crueldad. No hay nada peor que la amargura y la venganza. Es una lección increíble sobre cómo mantener la integridad por encima de todo lo demás. Y así, al final de todo, la historia nos deja con una pregunta. Una pregunta enorme. Sabemos que la libertad siempre tiene un precio. La pregunta es, ¿cuál es el que paga Margie? Y sobre todo, ¿merece la pena? Persépolis, inteligentemente, no nos da una respuesta fácil. Nos la deja a cada cual.